Buenos días, mis queridas hermanas y hermanos. Que la paz del Señor reine en cada uno de sus hogares. Y este es Juan Cruzado en su canal Vamos Arriba Zumba, quien te dice de parte del Señor: Dios siempre obrará a favor de todo aquel que le busque. Y la palabra nos llega del libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22 al 24, y dice así: Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. En la versión actualizada: obedezcan el mensaje de Dios. Si lo escuchan, pero no lo obedecen, se engañan ustedes mismos. Y les pasará lo mismo que a quien se mira en un espejo, tan pronto como se va, se olvida de cómo era. En la versión en inglés: But be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own self. For if any be a hearer of the word, and not a doer, he is like unto a man beholding his natural face in glass. For he beholdeth himself, and got his way, and straightway forgetting what manner of man he was. Bueno, mis queridos hermanas y hermanos, la palabra hoy poderosa del Señor nos llega del libro de Santiago. En esta mañana, mis queridos hermanas y hermanos, seguimos orando por Yariani Suárez, para que el Señor la siga sanando. Seguimos orando por Derek y Bruno, para que el Señor siga obrando en cada uno de ellos. Y estamos orando en esta mañana, mis queridos hermanas y hermanos, por todo aquel que está pasando una situación difícil en sus vidas, que el Señor vaya a su auxilio. En esta mañana, mis queridos hermanas y hermanos, comenzamos todas las mañanas, como siempre, dándole gracias a Dios por un día más de vida, orándole al Señor para que nos siga dirigiendo por el buen camino en el mundo en el que nos encontramos, y siempre asegurándonos y dejándonos llevar siempre por su palabra. En esta mañana, mis queridos hermanas y hermanos, una palabra hermosa que nos trae el libro de Santiago, nos dice: debemos obedecer el mensaje de Dios. Si lo escuchan, pero no lo obedecen, que pasa en muchas ocasiones en el mundo que nos encontramos, se engañan ustedes mismos y les pasará lo mismo que a quien se mira en un espejo, que tan pronto como se va, se olvida de cómo era. Yo quiero la palabra de hoy darla en un modo como de ejemplo en las cosas que suceden en nuestro diario vivir. Y lo traigo así porque la palabra de hoy te está diciendo, en la palabra de la Biblia te dice que no podemos engañarnos a nosotros mismos. Que si nosotros somos oidores de la palabra, leemos la palabra, te está diciendo aquí que tú tienes que considerar llevar la palabra que lees al mundo en el que te encuentras. Entonces, yo voy hoy a dar la palabra con ejemplos. ¿Por qué? Porque en el mundo en el que nos encontramos existen caretas. Y lo tengo que decir así, suena un poquito fuerte, pero lo tengo que decir. Existen caretas. Personas que dicen ser seguidores de Dios o dicen creer en Cristo. Vamos a ponerlo así, dicen creer en Cristo y creer en Dios. Pero nos damos cuenta que con las obras y gestos que hacen en nuestro diario vivir, lo que tienen en su rostro son caretas, como si estuvieran todo el año en Halloween, disfrazados de algo que no son. Ante la sociedad aparentan ser personas congruentes, personas leales a Dios, personas que buscan de la palabra de Dios. Pero esas personas que ante la sociedad hacen creer que son de ese tipo de personas, tan pronto tú le das la espalda o ellos te dan la espalda a ti, se quitan la careta y son esas mismas personas las que te difaman y hablan de ti sin tú haber hecho nada. ¿Cuántas personas no hay en el mundo de esta forma? ¿Cuántas personas no hay obrando por el mundo de esta forma? Se hacen los mejores seres humanos, pero tan pronto tienen la oportunidad,
se quitan la careta que llevaban puesta y esa careta tú no sabes dónde la colocó y empiezan a hacer sus fechorías. Entonces, la palabra de hoy te sirve de ejemplo para que tú aprendas que tienes que ser leal a Dios tanto ahora como mañana, como pasado mañana. Y vamos a otro ejemplo. Tenemos este tipo de personas que van por el mundo. A mí me gusta traerlo con ejemplos, mis queridos hermanas y hermanos, porque tenemos que vivir el presente, lo que vemos ante la sociedad hoy en día. Hoy en día yo no escribo ya en Facebook. Yo solamente pongo la palabra diaria en 2 Facebook. Pongo la palabra diaria en mi estatus de WhatsApp. Pongo la palabra diaria en grupos de familia y en personas que me siguen en WhatsApp. Y doy la palabra y la posteo. Pero me estoy dando cuenta que a través de las redes sociales se utilizan, en vez de para llevar alegría y felicidad, me estoy dando cuenta que la palabra, las redes sociales la están utilizando para desquitarse con muchas personas sin razón de ser. ¿Por qué digo esto? Porque para tú poder opinar y argumentar tienes que conocer todos los hechos. Y en la vida de Cristo esto mismo sucede. Si tú vas a comentar o a argumentar algo sobre la palabra de Dios, tú tienes que tener un fundamento. Tú tienes que tener un conocimiento. Yo no puedo, Juan Cruzado no puede ponerse a discutir con un pastor que lleva años, y no es que no pueda hacerlo, es que no lo voy a hacer por principio, ponerme a discutir con un pastor por una palabra, por un versículo que él dice que significa algo y yo digo que significa otra cosa. Cuando yo he venido diciendo a través de la palabra, que la palabra tú la interpretas según tú la entiendas, según tú la trates de llevar a tu diario vivir. Es por eso que yo les digo a ustedes que ni yo me las sé todas. Yo estoy en constante aprendizaje hasta que Dios me llame. Soy un ser humano y tengo mis errores y me equivoco también. Claro que sí. ¿Saben qué? Lo acepto. Yo no ando con una careta por el mundo. Mi careta es esta que traigo desde el nacimiento que Dios me dio. Gracias al Señor por este bello rostro que me dio. Porque para mí y para mi familia, ellos me ven así, de esa forma. Llevando la palabra, siendo una persona humilde, llevando alegría a los demás. Y así mismo me proyecto yo hacia los demás. Yo no me proyecto un tipo de persona que pretende tener algo que no tiene y burlándome de la sociedad y de personas, porque no soy ese tipo de persona. La sociedad de hoy en día nos hemos percatado y hemos visto que a través del diario vivir, en vez de buscar del Señor, nos encargamos de tirarle a nuestro prójimo. Pero la palabra de hoy no dice eso. La palabra de hoy te dice que obedezcamos el mensaje de Dios. Si yo obedezco el mensaje de Dios, ¿por qué yo le tiro a mi prójimo? Si yo obedezco el mensaje de Dios, ¿por qué yo hablo mentiras y falsedades detrás de esa persona que ni siquiera se entera por la persona que lo dice, se entera por terceras personas? Mis queridos hermanas y hermanos, tenemos que aprender que la vida no es una falsedad ni una careta. Tenemos que aprender que la vida trata de servir a Dios, de servir al prójimo, de llevar la voluntad de Dios por el mundo. Eso es lo que yo quiero traer a través de la palabra de hoy. Traigo todos estos ejemplos porque los veo en mi diario vivir. Y no es lo que se supone que uno vea en nuestro diario vivir. Se supone que uno vea las cosas que Dios te enseña en la Biblia. Y una de las cosas que Dios te enseña es ir con la verdad. Ser siempre humilde ante todo. Y sobre todo ayudar a tu prójimo. Y tú puedes buscar en la Biblia todos los textos que te van a hablar del perdón, del amor, de la reconciliación. En estos momentos, en la sociedad en que vivimos, a mí me da pena, lástima. Muchas personas que dicen seguir a Dios, pero en su vida diaria no lo demuestran. Entonces, me da lástima y pena sabiendo que personas te dicen que creen en Dios y tú no ves eso en su forma de actuar
ante la sociedad, en su forma de actuar ante su prójimo. Usted tiene un problema con una persona, llame a la persona. Usted tiene problemas con una persona, testéele. Y más, le voy a decir más, no testee porque los textos se malinterpretan. Llámela, hable con la persona, dígale, vamos a desayunar, vamos a almorzar, vamos a dejar las enemistad por un tiempo. Yo quiero dialogar contigo, yo quiero dialogar qué pasó, por qué razón están pasando una serie de cosas, por qué están diciendo una serie de cosas. Y así evitamos contrariedades en el mundo. Pero la realidad, la triste realidad de hoy en día, mis queridos hermanas y hermanos, es que las personas prefieren eludir el problema en vez de enfrentar el problema. Y muchas veces no es eludir o enfrentar un problema, es una situación que con el tiempo se agrava y lleva a un problema por tú no llamar a la persona, sentarte con ella y dialogar. Si algo yo he aprendido a través de estos 3 años, llevando el mensaje de Dios y siguiendo las enseñanzas de mi madre, es que de nada te vale a ti llevar la palabra de Dios molesto. De nada te vale a ti llevar la palabra de Dios enemistado con otras personas. Utiliza las cosas que te suceden en el mundo para que te hagan más fuerte a ti como persona y para que te hagan a ti más cristiano, para que puedas ayudar a otra persona que verdaderamente quiera buscar de Dios. No pierdas tu tiempo en personas que dicen creer de Dios y tú sabes que lo que están haciendo no es a favor de Dios. Centraliza tus energías en ti para que seas un verdadero cristiano, en ti para que obtengas tu salvación y dale esa cabida a aquel que verdaderamente quiere buscar y quiere aprender del Señor. En esta mañana, mis queridos hermanas y hermanos, yo quiero orar por Hugo, por José Figueroa y por Yaniel, que el Señor los siga bendiciendo y sanando. Quiero orar por cada uno de mis hermanos para que el Señor me los bendiga y me los guarde. Quiero orar por mi bella hija para que el Señor la siga ayudando en su embarazo y sea un desarrollo exitoso hasta el momento de dar a luz. Quiero orar también por todo aquel que cumple año hoy para que el Señor me lo bendiga y me lo guarde siempre. Quiero orar por todo aquel que ha perdido un ser querido para que el Señor le dé fortaleza en estos momentos. No importa a quien hayan perdido, que Dios le dé fortaleza. Y estoy orando por todo aquel que se encuentra ante una necesidad, un problema difícil, que el Señor lo vaya a auxiliar. Este es Juan Cruzado, en este su canal Vamos Arriba Zumba, quien te dice de parte del Señor, aprende solo a buscar de Dios y no vivas de apariencias. Mis queridos hermanas y hermanos, vamos a darle gracias a Dios hoy por un día más de vida. Vamos a darle gracias al Señor por el pan nuestro de cada día. Y como yo siempre digo, mi querido hermano y hermano, no le podemos dar cabida al ser maligno. Hay que darle cabida a Dios, al único que merece tu devoción y al único que merece tu oración. Dios te bendiga, mi querido hermana y hermano, y que pases hoy un día maravilloso en la palabra del Señor. Amén.